Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros qué candado más espectacular tengo hoy para vosotros. Fijaros en el grosor, es muy grueso, no tengo por aquí ninguno. Este es de 30 milímetros, fijaros en la diferencia, es espectacular, muy grueso. Es un Abus Titanium 96 Ti de 60 milímetros y tiene un cilindro multipunto. Un candado muy poco habitual para mí, no había tenido ninguno antes. Este candado me lo envían mis amigos de Callside Scarlet Yankee November. Espectacular, muchísimas gracias compañeros. Es un canal de ganzudo deportivo que está empezando, tenemos que apoyarles. Me han enviado un par de candados de manera desinteresada. Aquí tenéis en su canal un montón de vídeos muy interesantes, no dejéis de visitarlo. Muchas gracias compañeros, de verdad que os lo agradezco, porque este tipo de aportaciones a mi canal son fundamentales. Son 3 vídeos a la semana, son muchos vídeos, muchas cerraduras, y no es nada sencillo ni barato conseguirlas. Os lo agradezco de veras, muchas gracias. Bueno, este candado lo he abierto una vez, es muy interesante, muy interesante, requiere tacto y funcionar con una tensión muy baja. Vamos a colocarlo en el aprieto, dejadme que lo coloque iluminación, cámara, todo, y nos vemos un momento para intentar ganzuarlo. Hasta ahora. Bueno, ya lo tengo aquí colocado en el aprieto, comprobamos que funciona, ahí está, ahí lo tenemos, cerrado. Vamos a ver, la llave es interesante porque se supone que tiene pasivos. Fijaros, aquí aparecen 4 pasivos en la parte superior, yo no los noto, y la codificación en la parte inferior es espectacular. Un sexto muy corto que da muchos problemas para colocarlo, quinto y segundo muy largos, aún así hay que tocarlos para colocarlos. El tercero es también muy corto, primero muy corto, espectacular, da mucho juego. Junto con este bocallave, fijaros, un bocallave bastante restrictivo, tiene aquí una guarda que me ha hecho desistir de entrar por la derecha. Es muy incómodo, no hay espacio para meterse encima del perno y he decidido entrar desde la derecha. Este cilindro está cargado de spool, con lo cual lo lógico sería ganzuar girando en sentido contrario al que lo hace el tensor, entrando por la derecha. Eso nos facilita la colocación de los spool, pero en este caso voy a optar por entrar por la izquierda, ya que por aquí lo tengo muy difícil, y lo que me va a posibilitar colocar cómodamente o más cómodamente los spool va a ser esto. Fijaros, el muelle del rotor, ahí lo tenéis. Voy a aprovecharme de ese muelle para ceder tensión lentamente. Él me ayuda a volver y en cuanto coloco el spool, recuperar la tensión. Muy interesante, sobre todo para los que estáis empezando a colocar spool. Si no, sería muy difícil. Si este cilindro no tuviese muelle en el rotor, sería muchísimo más difícil colocar los spool, sin ninguna duda. Bueno, vamos allá. Voy a utilizar un tensor chino, este que veis aquí, de un set barato, ningún misterio, y esta ganzúa de Gosu, una pala larga, curva, simplemente para salvar esta guarda de aquí, ya que hay algunos pernos que van muy abajo y si no pierdo el contacto con ellos. La primera apertura que he hecho, le he hecho una apertura, la he hecho con esta pala plana, pero ha sido más por cabezonería que por otra cosa, porque me ha costado muchísimo colocar el sexto, se me saltaban constantemente los pernos, así que ahora voy a intentarlo con esta otra pala, mucho más lógico, para intentar que la apertura no sea tan larga y tan caótica. Bueno, tensión muy leve, la clave está en la tensión y en el control del retroceso del rotor, y tocar con mucha suavidad. Primero nada, segundo pide, vamos a dejarle volver al rotor hasta que ahí está, hace un clic y notamos que lo colocamos. Segundo colocado, tercero nada, cuarto nada, quinto pide, le dejamos volver lentamente al rotor hacia atrás, ahí hemos colocado el quinto, caemos en un falso más pronunciado, sexto nada,
Vamos a ver, sacamos la ganzúa. Primero pide, le dejamos volver. Ahí está, hace un clic, lo colocamos, segundo, tercero. Este también es muy corto. Ahí se ha oído saltar algo. Creo que no lo he colocado. Vamos a ver, primero, segundo. Ahí lo he colocado. Ha saltado el segundo. Como veis, muy divertido. Colocamos el segundo. Primero, le dejamos volver. Colocamos el primero. Primero, segundo. Creo que este es el tercero que se ha saltado. Ahí acabo de ver saltar otro. El segundo. Ahí colocamos el segundo. Vamos a por el primero. Colocamos el primero. Se salta el segundo, lo colocamos. Primero, segundo, tercero colocados. Cuarto, vamos a ver este cuarto. Este cuarto está. No está colocado. Vamos a colocar el cuarto. Ahí está, lo colocamos. Quinto, lo colocamos. Sexto, vamos con este sexto. Este es el más problemático. Ahí colocamos el sexto y lo tendríamos abierto. Como veis, da mucho juego en cuanto te descuidas. Ahí está, salta al arco. En cuanto te descuidas, se te saltan los spool que ya tienes colocados. Espectacular. Y la apertura es posible gracias sobre todo a ese muelle en el rotor. Ese muelle que nos permite volver hacia atrás de manera controlada. Un candado espectacular. Aquí lo tenéis. Abus 96 TI 60 Titanium. Muy grueso. Aparentemente muy robusto. Espectacular, completamente nuevo. Que me envían mis amigos de... Vamos a mostrarlo de nuevo porque se lo merecen. No creo que pueda pronunciarlo bien. Call Sign Scarlet Yankee November. Fijaros, ahí lo tenéis. No dejéis de visitar, hay que apoyar a esos canales nuevos. Tienen vídeos de ganzuado deportivo muy interesantes. Muchísimas gracias, compañeros. Os lo agradezco de veras. Son aportes muy importantes para el canal. Muy importantes y que agradezco profundamente. Bueno, pues esta ha sido la apertura Titanium 96 TI 60. Espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.